Hey chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Bueno, punto número 4 y ya entramos a hablar de razones trigonométricas, ¿listo? Las razones trigonométricas son relaciones que existen entre dos de los lados de un triángulo rectángulo. Ojo aquí, importante, solamente existen en los triángulos rectángulos. Ahora, tenga en cuenta dos cosas. La primera, recuerde que en los triángulos rectángulos tenemos dos categorías para los lados: los catetos, que son los lados que forman el ángulo de 90, y la hipotenusa, que es el lado más largo o el lado que está conteniendo el ángulo de 90, el que no toca el ángulo de 90, el que no lo forma, ¿listo? Y lo segundo es que de aquí en adelante las razones trigonométricas únicamente aplican para uno de los dos ángulos agudos del triángulo, ¿listo? Entonces, es importante que lo tenga en cuenta porque dependiendo de ese ángulo usted establece las razones trigonométricas. Establecer las razones trigonométricas es muy sencillo porque solamente es poner en el orden adecuado las dos medidas del triángulo que usted necesita. Pero realmente lo interesante es que usted determine cuáles son esas medidas. Ok, policía. Y que usted aprenda cuáles son esas relaciones de lados, es decir, cuando hay un cateto opuesto, cuando hay un cateto adyacente, cuál es la hipotenusa, ¿listo? Entonces, eso es lo que vamos a ver en el siguiente ejemplo. Entonces, yo tengo acá mi triángulo con estas medidas: 12, 16 para los catetos, recuerde que acá hay un ángulo de 90, y 20 para la hipotenusa. Entonces, póngale cuidado, vamos a hallar el seno del ángulo beta, ¿listo? Entonces, seno de beta o seno de cualquier ángulo va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces acá ya entramos a distinguir dos tipos de catetos: el cateto adyacente y el cateto opuesto. El cateto adyacente es el que está formando el ángulo, ¿listo? En este caso beta lo está formando el cateto de medida 16 y la hipotenusa que mide 20. ¿Cuál es el lado que no está formando el ángulo beta? Este de acá. Quiere decir que ese es el cateto opuesto. El cateto opuesto es el que no forma el ángulo que yo estoy analizando, ¿listo? Por lo tanto voy a tener que seno de beta va a ser igual a cateto opuesto. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? Pues el cateto opuesto mide 12. Míralo acá. Entonces pondría 12 sobre la medida de la hipotenusa. ¿Cuánto mide la hipotenusa? La hipotenusa mide 20. Y acá lo que voy a hacer es simplificar. Recuerde que para simplificar usted lo puede hacer de varias formas. Estos números, como son pequeños, lo puedo hacer rápidamente sacando mitades, terceras y demás. Entonces, ¿cómo sé por cuál número voy a simplificar? Pues fácil, voy a fijarme si estos numeritos se encuentran en la tabla de algún número. El número más fácil de analizar inicialmente es el 2. ¿Por qué? Porque ambos números son pares. Yo sé que el 12 aparece en la tabla del 2 y que el 20 aparece en la tabla del 2. Entonces voy a sacar mitad. Mitad de 12 me da como resultado 6, ¿cierto? Entonces lo voy a poner acá, 6. Y mitad de 20 me da como resultado 10, exacto. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? 6 y 10 siguen apareciendo en la tabla del 2. Entonces puedo continuar simplificando por 2. Entonces, mitad de 6 me da como resultado 3. Entonces quiere decir que acá el resultado es 3. ¿Listo? Entonces pongo acá 3. Y abajo, mitad de 10 me da como resultado 5. ¿Listo? Ahora, si usted se da cuenta, este es el resultado final. ¿Por qué? Porque el 3 no aparece en la tabla del 5 y el 5 no aparece en la tabla del 3. Por lo tanto, ya llegué a una fracción irreducible. ¿Listo? Entonces, recuerde, seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Voy a hallar la siguiente razón trigonométrica, que es coseno. La razón coseno va a relacionar al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es el cateto que forma el ángulo. En este caso estamos analizando el ángulo beta. ¿Cuál es el cateto que forma el ángulo? Sería este de acá, ¿listo? Por lo tanto mediría 16. Yo pondría en mi razón, cateto adyacente medía 16. Recuerde que eso depende del triángulo, ¿no? Sobre hipotenusa, ¿cuánto mide la hipotenusa? La hipotenusa mide 20, ¿listo? Entonces quedaría 16 sobre 20. ¿Ahora qué hago? Simplificar. Es fácil porque ahora lo que viene es la simplificación. Recuerde, miro estos números en la tabla de qué número aparece.
Si usted es más preciso, se dará cuenta que el 20 y el 16 aparecen en la tabla del 4. Ambos aparecen en la tabla del 4. Entonces yo podría simplificar directamente por 4. Entonces dividiría por 4. 16 dividido 4, o simplemente la cuarta de 16 me da como resultado 4, ¿cierto? Entonces por lo tanto yo pondría acá en mi razón, en el primer numerito, 4. Y el 20 también lo dividiría por 4. 20 dividido 4 me daría como resultado 5. ¿Listo? Y ya quedaría simplificado. Profe, que si puedo sacar mitad de 16, 8, mitad de 20, 10, y luego sacar otra vez la mitad a ese resultado, mitad de 8, 4, y mitad de 10, 5. Sí podría. Lo importante es que llegue a una fracción irreducible. También podría hallar el máximo común divisor, que el máximo común divisor sería 4, y hallar este resultado, 4 quintos. ¿Listo? Vamos a seguir con la siguiente razón trigonométrica básica, que es tangente. Tangente es la relación que existe entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Recuerde que es tangente del ángulo. Es importante que usted defina el ángulo. En este caso el ángulo es beta. Vamos a ir directamente al triángulo. Entonces, acá está beta. Recuerde, el cateto opuesto es el que no está formando el ángulo. Ese es fácil de ver. Es este de acá. Y el cateto adyacente es el de acá. Recuerde que los catetos son los lados que forman el ángulo de 90. Entonces eso es importante que usted lo tenga en cuenta. Entonces tengo que relacionar el cateto opuesto al ángulo beta. Entonces el que no forma el ángulo, 12, sobre el cateto que forma el ángulo, que en este caso sería 16. Por lo tanto me quedaría 12 sobre 16. Y simplifico. Reitero, la forma de simplificar usted la escoge. Yo me puedo fijar que el 12 y el 16 están en una tabla. ¿En la tabla de qué número? La del 4, ¿cierto? Entonces yo podría simplificar por 4. Entonces, cuarta de 12 me daría 3. Y cuarta de 16 me daría 4. ¿Listo? Y tendría el resultado final. Si lo simplificó sacando mitades, estaría bien. Recuerde que la idea es que el número por el cual usted simplifica sea un divisor común. Por eso yo estoy buscando un número en la tabla donde estos dos números aparezcan. El 4 es uno de ellos. Entonces simplifico por 4 y obtengo esta fracción. ¿Cómo sé que la fracción es irreducible? Porque estos números no van a tener ningún divisor en común. En otras palabras, en ninguna tabla de multiplicar usted va a encontrar el 3 y el 4 juntos. ¿Listo? Por lo tanto, no van a tener ningún divisor en común. Ahora, vamos a pasar a ver las razones trigonométricas inversas. Estas son las razones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente. Entonces vamos a ver las razones trigonométricas inversas. La primera razón trigonométrica inversa va a ser cosecante. Cosecante es la razón inversa a seno. Si usted se da cuenta, lo único que hace es cambiar el orden de los lados de la razón inicial básica, que es seno. Recuerde que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, pues su razón inversa va a ser al contrario, hipotenusa sobre cateto opuesto. Recuerde que siempre estoy hablando de un ángulo, entonces cosecante de beta va a ser igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces vamos a ver cuánto mide la hipotenusa y cuánto mide el cateto opuesto a beta. La hipotenusa mide 20 y el cateto opuesto, recuerde, es el que no está formando el ángulo. ¿Cuál es el cateto que no está formando el ángulo? Este de 12. Por lo tanto, yo tendría que la razón trigonométrica sería 20 sobre 12. ¿Listo? 20 a 12, listo. Y simplifico la fracción buscando un número que sea común a ambos, un divisor común. Y en este caso el divisor común sería 4. Si usted se da cuenta, el 12 y el 20 aparecen en la tabla del 4. Entonces, cuarta de 20 me daría como resultado 5 y cuarta de 12 me da como resultado 3. ¿Listo? Profe, que lo saqué a punta de mitades. Sí, también puede. Recuerde que hay varias formas de simplificar. Y pasamos a la siguiente razón trigonométrica inversa, secante, que es la razón inversa a coseno. Secante de beta va a ser igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces vamos rápidamente al triángulo. La hipotenusa mide 20 y el cateto adyacente es el que está formando el ángulo, y en este caso estamos mirando el ángulo beta. ¿Cuál es el cateto que forma el ángulo? Este de acá, el que mide 16. Entonces ya tengo las medidas, las relaciono. La hipotenusa mide 20, el cateto adyacente mide 16. Y simplifico. Recuerde que acá voy a simplificar por 4. ¿Por qué sé que por 4? Porque 16 y 20 aparecen en la tabla del 4. Entonces, cuarta de 20 me da como resultado 5 y cuarta
de 16 me da como resultado 4. Y listo, acabé, así de fácil es. Y la última razón trigonométrica inversa es cotangente. Cotangente de beta es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Voy rápidamente al triángulo. Miro cuál es el cateto adyacente. El cateto adyacente es el que forma el ángulo. En este caso sería 16. Y el cateto opuesto sería 12. Por lo tanto sería 16 a 12. 16 y abajo 12. Y simplifico. Recuerde, simplifico por 4, entonces puedo simplificar por 4 acá, ¿por qué? Porque el 12 y el 16 aparecen en la tabla del 4, entonces cuarta de 16 me daría 4 y cuarta de 12 me daría 3. Y listo, acabé. En conclusión tendría lo siguiente. Respuestas. Razones trigonométricas básicas: seno de beta 3/5, coseno de beta 4/5, tangente de beta 3/4. Y razones trigonométricas inversas: cosecante de beta 5/3, secante de beta 5/4 y cotangente de beta 4/3. Así de fácil es hallar las razones trigonométricas de un triángulo. Realmente es muy fácil. Lo interesante es aplicarlo a solucionar una situación problema, pero eso lo vamos a trabajar más adelante. Por ahora, si tiene preguntas, me las realiza. Si no, pase a resolver los puntos del taller. Que estén muy bien.